Bien, todos estamos ahora contemplando cómo los ingenieros sociales, eh, al servicio de grandes intereses políticos, nos han puesto a discutir si la Tierra es plana o si es esférica. Esto no es nuevo. Esto realmente, la forma de la Tierra como la forma de los planetas, con más detalle, con menos detalle, se sabe desde hace muchísimo tiempo. Tengo muchos mapas, pasa que una conferencia para hablar de todo esto en detalle, pues son 5 o 6 horas. Esto lo vamos a hacer muy cortito, muy rápido. Para que tengan una idea, investiguen, les vamos a dejar algunas pistas, pero sobre todo para aquellos que saben pensar, para aquellos que son buenos deductores, entiendan que todos los planetas se tienen que hacer, digamos, bajo las mismas leyes naturales. No podemos hacer un planeta plano que resulta que, bueno, vamos a suponer la idea, bueno, como me enseñaron en la escuela, de las teorías antiguas, ¿no? Sobre el lomo de 3 tortugas o de unos elefantes o el mismo Atlas soportando el mundo sobre sus hombros. En fin, todas esas leyendas, todas esas cosas. Algunas cosas de esas tenían un valor eh, alegórico que no tenía nada que ver con la geomorfología ni con la física astronómica. Ahora, yo tengo un telescopio. No es una barbaridad de telescopio, pero está bastante bien. Me permite ver los planetas, pues así, grandecitos, ¿no? Está muy bien para ver esas cosas y contemplar en la noche las estrellas y tengo varios cacharros. eh, y entonces, bueno, pues uno puede analizar a partir de eso. Con mucho menos que eso, simplemente con cálculos matemáticos, los griegos pudieron establecer muchísimas cosas, inclusive el diámetro de la Tierra. Y le escaparon por metros, por poco que todavía están hoy en día con los aparatos haciendo nuevas mediciones y tal. Bueno, la Tierra, no vamos a entrar en el tema de la Tierra plana, porque ya lo explico en otros videos, o podemos hablar de ello otro día, pero es un tema que ya no me interesa tocar, sobre todo porque tengo amigos que se declaran terraplanistas. Bueno, para mí es como si se declararan católicos o se declararan sintoístas o tal. O sea, declararse dentro de una creencia es una estupidez. Y encima se enojan conmigo porque yo no comparto su idea, yo no me enojo con ellos. Si el problema es de ellos, que crean lo que quieran. Pero como no comparto y les explico cuáles son los errores, pues se enojan conmigo. Así que no quiero ni hablar del tema tierra plana, porque eso sería además volver a ese periodo histórico en el cual se tapó toda la cuestión de la tierra, toda la forma de la tierra realmente. ¿Por qué? Porque resulta que de España, Francia, Inglaterra, iba gente a América a extraer plata, oro y otras riquezas, sobre todo oro y plata. Y sobre todo plata, que valía más que el oro en aquella época. Entonces, se ocultaba, por intereses, se ocultaba el tema de la verdadera forma de la Tierra. También los templarios conocieron esto y viajaron mucho a América, pero ellos no lo ocultaban por intereses en ese sentido, sino para que les dejaran tranquilos. Y ya está. Pero todo este periodo oscuro de la Edad Media, llamada la época del oscurantismo, se eliminó todo el conocimiento que tenían los griegos, incluso los romanos, los egipcios, sobre la Tierra. Y bueno, este conocimiento tuvo que ser recuperado y resulta que hoy vuelven a la carga con el tema de la Tierra plana. Pero, entre otras cosas, aparte de todos los objetivos políticos que tiene esa estupidez del terraplanismo,
perdónenme los creyentes, aunque supongan tener argumentos científicos. No tienen argumentos científicos, los tienen incompletos y manipulados por ingenieros sociales que son unos verdaderos expertos en engañar a la gente. Entonces, sirve, entre otras cosas, para tapar el tema de la Tierra hueca. Pero ya no es que la Tierra es hueca, es que todos los planetas son huecos. No puede ser de otra manera. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Discúlpame, ¿la Luna, Sí, los supuestamente satélites, también serían huecos? sí, la diferencia abismal todavía con la Luna es que, ya lo he explicado en otro vídeo con un amigo, pero que podemos hablar otra vez del tema en algún momento, es que la Luna es artificial. De al menos 5 lunas que hubo en algún momento, no se sabe si alguna natural, al final quedó Selene, esta, que es artificial. Un trabajo, verdad, eso sí que es geoingeniería de verdad. Sin esa luna ahí dando vueltas, no habría vida en la Tierra. Esta era la forma en que le hicieron creer a la gente en la Edad Media, y poco antes de la Edad Media ya estaban manteniendo, los que sabían, mantenían esta forma. Un cilindro, esta sería la forma de la, de la Tierra, y asustaban a la gente con que si se te ocurría navegar más allá de las fronteras y te alejabas de la costa, caías al mare magnum infinitus, que estaría lleno de monstruos, que alguna vez se los habría visto asomar por aquí, por los bordes y tal. Bueno, todos esos cuentos, en fin, con eso mantuvieron a raya para que la gente no navegara, no se animara a meterse mar adentro. Sin embargo, los vikingos iban a, a toda América, no tuvieron ningún problema. Conocieron prácticamente todo el mundo en sus Drakars y sus Nekars. Vamos con la siguiente. Bueno, en 1907 se creó esta otra aberración. No sé cuál más aberrante. La otra, por lo menos, no tiene, no tiene, digamos, contradicciones físicas. Podría ser un cilindro y haber un mare magnum infinitum, cosa que no podríamos ver ni demostrar nunca. Pero por lo menos no tiene la aberración que tiene esta teoría de el NIFE, el CIFE, el manto, la corteza y todo esto supuestamente es magma, y entonces esto prácticamente sería un horno nuclear. Si te imaginas que esto sería mucho más fino que la cáscara de un huevo en proporción, y resulta que esto es un horno nuclear, y con esta cortecita más fina, proporcionalmente en conjunto más blanda incluso que una cáscara de huevo, va a soportar a este horno nuclear, pues tendríamos un terremoto permanente. A medida, si la Luna mueve las mareas como las mueve, de eso no cabe ninguna duda, o sea, las mareas están producidas por el magnetismo lunar, ¿no? Entonces ya te podrías imaginar que si esto fuera líquido, estaría afectado de tal manera por la Luna que el movimiento, esto vamos, que estaría, vamos, que la superficie de la Tierra estaría así permanentemente agitada por un terremoto constante. Claro, claro, esto que sería el núcleo, ¿no es cierto? Sería un proceso atómico, teórico también, totalmente ridículo. Vamos, que lo sabe cualquier físico nuclear, cualquier persona que trabaja. Hoy en día hay miles que trabajan con energía nuclear y saben perfectamente que esta teoría es una burrada absoluta desde el punto de vista de la física nuclear, que en 1907, cuando se inventó esto, ya se sabía del átomo lo suficiente para darse cuenta que esto era un modelo inviable. El NIFE, níquel y hierro, pues eso estaría en un proceso como en un horno nuclear. Luego el CIFE, sílice y hierro, estaría en un segundo proceso. Y luego, si calculamos que, o sabemos que los elementos tienen cada uno una densidad que hoy es perfectamente conocida, vemos que esto también es absolutamente inviable. Y todo este horno nuclear contenido por algo que proporcionalmente es más fino que la cáscara de un huevo. Vamos con la que sí. Ah, repito, 1907. No me acuerdo quién es el autor, ya me lo he olvidado y no lo tengo anotado, por ahí lo estaba buscando, pero
La Pero, teoría es de 1907, bastante moderna, ¿eh? ¿por qué crees que en 1907 se estableció esta teoría? Bueno, porque ya el mundo estaba casi en manos de de las grandes, de unas pocas corporaciones financieras. Estaban a punto de dar el salto para convertir a los países en, en corporaciones privadas como lo son ahora. La gente cree que vive en la patria. No vivimos en patrias, vivimos en corporaciones privadas. Todo esto es un fraude legal. Por eso esto puede caer de un día para otro, pero no vamos a entrar en el tema político. Pero el tema de la tierra, de ocultar la tierra hueca, es un tema político, indudablemente no es un tema científico. Porque además, y claro, cuando lo hacen bien, como hicieron con la tierra plana, bueno, pues se buscaron unos argumentos, hicieron algunos experimentos a propósito, sin contemplar una serie de factores para que parezca todo muy científico, pero con el tema de la tierra hueca y en contraposición la tierra maciza, es un ridículo tal que ningún científico ni ninguna persona que tenga un estudio secundario siquiera bien hecho y piense un poco, se daría cuenta que no es viable. Es un modelo inviable absolutamente. Y la empezaron a imponer en todo el mundo en 1907. Empezó a salir en revistas, empezó a divulgarse por radio, en todas las academias, se convirtió en el paradigma académico fundamental. Hemos descubierto cómo es la Tierra por las ondas así que hemos hecho de impacto, porque en 1907, como ya se explotaba el petróleo también, había que, bueno, confundir a la gente por algunos sitios y aclararle la idea, entre comillas, aclararle, ¿no? Hacerle creer, mejor dicho, de otra manera para que no vieran la posibilidad de salida hacia ninguna parte, porque suponían, que el reset que iban a hacer a nivel legal, que al final lo hicieron en 1912, podía generar una revolución mundial. Pero si la gente suponía que podía haber una salida, que podía haber que los dioses griegos son reales, que eran simplemente personas, como dijo Sócrates, eh, y, eh, sí, Sócrates, los hombres somos dioses mortales, los dioses son hombres inmortales. Y si nos atenemos a eso, que existe una tierra en la que viven, que es el interior del planeta, y nosotros estamos aquí como en la terraza de la casa, en la azotea, en la superficie externa, porque somos subhumanos, si la gente empieza a entender todo esto, tendría otra capacidad de reacción. No se sentiría tan sola, eh, empezaría a pensar por qué, como con tantas cosas, cuando uno empieza a encontrar una cosa y se da cuenta de una cosa y otra y otra y otra, se da cuenta que los que llamamos gobernantes no son gobernantes, son unos tiranos esclavistas que están sometiéndonos como humanidad, no gobernándonos. Entonces, y creemos que los elegimos y todo eso. Entonces es un problema político. Y entonces en 1907, pues ya había suficiente mediática en manos de estos pequeños holdings económicos para difundirlo y tenían ya bastante control académico y ya eso quedó establecido, indiscutible. La Tierra es así y es así. Cuando siempre se supo antes que la Tierra era hueca, siempre se supo antes que la Tierra era redonda, que habían discusiones y había distintas capas, que esto, que el otro. Ahora, bueno, pues por ahí te sacan algunas películas con teorías y tal, algunos vídeos, pero esto es algo, esto que estoy diciendo yo ahora son cosas que además de poder caber en la lógica más pura y ser indiscutible desde lo teórico, tenemos infinidad de referencias prácticas. También, bueno, yo voy a ver si puedo republicar, si tengo permiso creo que tengo el permiso, de hecho, de Héctor Pico, porque me dejó una sesión de cosas. Héctor Pico escribió 2 regios libros sobre la tierra hueca, le ayudé con mucho material para ello y bueno, el tema es un tema importante. Yo no he querido escribir con mi nombre sobre la tierra hueca porque tengo 20 libros ya en marcha y estoy escribiendo otros 3 y lo he ido dejando. Y además no podría escribir mucho mejor que lo que hizo Héctor Pico, aparte era muy bueno como escritor, pero con todo el material que tenía y lo que yo le pude aportar,
los completó muy bien. Entonces, estamos a la espera de ver qué podemos hacer. Y creo que sí, pronto saldrán un par de libros sobre la Tierra Hueca o los haremos los dos en un solo libro, en un solo volumen. Ok, ahora, de acuerdo a la Tierra Hueca, digamos, el tema de las aberturas polares estarían intrínsecamente relacionadas. Entonces, Claro, es que están relacionadas a cómo se forman todos los planetas. Por eso vamos viendo, a medida que vamos viendo las imágenes, la gente va a poder entender, los que vean este video, van a poder entender cómo se forman los planetas. Esto es un mecanismo bastante claro, relativamente fácil de entender. Dilucidarlo no ha sido tan fácil, claro, pero digo, nos han pero ocultado, cuando te enseñan una cosa y que no tiene errores de lógica y que cuadra con todo, sobre todo los profesores de física. ¿qué te quiero decir? Que nos han trucado la foto que te muestran de la NASA del planeta, porque no te Sí, claro, las están fotografías. todas trucadas. El Google Earth también está todo trucado. No obstante, hay alguienes que te dicen cuando lo hacen, como con las fotos de Marte, donde están las pirámides de Licio, y la Esfinge y todas esas cosas de Marte que están tachadas, borradas, no lo han reemplazado. Podrían haberlo hecho mucho mejor, que parezca que no hay nada, que hay otros cratercitos, que podrían haber hecho un dibujito. No, 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 han hecho un tachón como para que digan, miren, nos obligan a tachar esto. O sea, hay mucha gente consciente también en todos los organismos. Yo te digo sinceramente, si la gente hace lo que tiene que hacer, todo el mundo da un cambio político fantástico y todas estas cosas las vamos a empezar a saber, se van a empezar a hablar públicamente en los medios, en la escuela, se va a caer toda esta dictadura, toda esta tiranía académica, porque hay muchos agentes de inteligencia que saben todo esto y lo saben por temas políticos, no por temas científicos. Ellos no son científicos la mayoría, pero también los hay. Y mucha gente sabe esto porque cualquiera que tiene acceso dentro de los servicios de inteligencia, hay mucha gente que tiene información irrestricta dentro de cualquier país y se mete en lo que tienen de tierra hueca y lo tienen clarísimo. O sea, hay muchísima gente que sabe esto. El tema de la formación de los planetas, lo que yo llamo planetogénesis. Bueno, ahí tenemos eh, una proporción un poquito más adecuada. De todos modos, está muy gruesa. Esa fue la primera proporción que sacamos. Calculamos que la costra tendría unos 1.600 kilómetros, porque este tema de la tierra hueca, como ya te expliqué en el vídeo anterior, estudiado desde niño, estudiando cosas a partir de mis vivencias que he puesto en un libro de novela, porque ¿qué voy a escribir? No me voy a poner a discutir haciendo tesis académicas de lo que no me importa con gente que no me importa. Los que me importan son los niños que tienen que formarse y es bueno que se empiecen a formar, como yo me formé con grandes maestros como Julio Verne, eh, que empiecen a entender estas cosas. Entonces, pues he escrito una serie de novelas que en realidad la novela es el recipiente para conocimientos reales. Eso es verdaderamente la ciencia ficción. Entonces, en este modelo tenemos como partido aquí un gajo de la Tierra, como para apreciar nuestro primer cálculo, que eran unos 1.600 kilómetros de espesor de la costra, esta parte marrón. Y vamos a seguir en las próximas imágenes. Como vemos ya aquí mismo se ven los huecos polares. Entonces aquí tenemos polo norte, polo sur. El polo norte parece que es un poco más ancho que el polo sur. Eh, el diámetro el diámetro total del planeta son 12.756 kilómetros, más o menos, en el Ecuador. Pero el diámetro interior es de 10.756, porque la costra tiene muy cerca de 1.000 kilómetros de espesor. Esto también lo tenemos ya, a ver, no lo he podido ir a medir en un avión todavía, pero
como seguimos haciendo cálculos, seguimos analizando, interactuando con geodestas verdaderos, con geólogos, con geomorfólogos, con gente bastante avanzada en física, sacamos cuentas, sacamos cálculos, hacemos comprobaciones de distintos ángulos y tenemos claro que son 1000 kilómetros. Porque, bueno, ya voy a explicar más cosas. El núcleo de la Tierra realmente es un pedacito de Sol que solo tiene 500 kilómetros de diámetro. Y lo amarillo que vemos alrededor vendría siendo la corola. ¿eh? O sea, es el El- famoso Sol interno. Eso es el Sol interior. Todos los planetas, todos los planetas tienen un núcleo, sí, pero no es necesariamente un núcleo de NIFE, ni nada por el estilo. No es materia química, es materia alquímica, es materia plasmática de átomos trinos, como todas las estrellas. Y ahí entraríamos en un tema de física cuántica que con algunos físicos podría conversar porque saben estas cosas, pero la mayoría no tiene ni idea de estas cuestiones que ya he hablado con físicos cuánticos, de verdad, a los que he tenido en un laboratorio donde hemos hecho unos experimentos extraordinarios con temas de pirámides y con otros asuntos. Pero eso es así. La cuántica es otro asunto. Mira, los alquimistas conocían 160 y pico elementos, 180 y pico, no me acuerdo ahora cuánto eran. Había una lista de los cuales conocemos algunos nombres de elementos que no están en la tabla de Mendeleev. Es decir, nosotros conocemos 117 elementos y algunos son más bien teóricos que prácticos, es decir, han sido más o menos descubiertos, pero que no tienen una utilidad práctica. Los alquimistas conocían mucho más. La alquimia no es una química este, precaria. ¿eh? La alquimia era un altísimo conocimiento de la metafísica y de las aplicaciones de la química, la física a la vida y en relación a todos los principios metafísicos. Entonces, saben que las estrellas, los soles, eh, tienen ese otro orden de la materia. Y dentro de este orden de la materia, el núcleo de todos los planetas está formado con la misma materia que el Sol central, que es la mamá de todos estos planetas, como veremos luego. Correcto. Por eso yo siempre digo que, digamos, hasta el Renacimiento, la química estaba unida a la alquimia, lo mismo que la astronomía y la astrología. Luego, Exacto, digamos, exacto, no estaban separados. Bueno, a ver, el iluminismo, ahí se separan y tanto la alquimia como la astrología quedan en el hermetismo. exactamente, exactamente. Quedan ocultas esa parte de aplicación que es tan importante porque, bueno, sería meternos en otro tema. Discúlpame, este sol interno, ¿no? Que no es tan potente como el sol central. Esto es lo que le hace iluminar el centro de la Tierra y al mismo... Todo el interior, toda la superficie interior. Ilumina, pero ilumina menos que aquí. Lo que pasa es que está constante. Adentro no hay noche. Dentro de ningún planeta existe la noche. La noche solo la tenemos afuera. Claro, Adentro no hay noche. Pero claro, los organismos están en un grado de perfección extrema, como vamos a ver luego. ¿Por qué? Porque adentro está todo en perfecto equilibrio. Aquí afuera, en la superficie, fíjate que el cartelito se ve ahí arriba, ¿no? De la gravedad. La gravedad interna es de 6,7 metros sobre segundo. Aquí afuera tenemos 9,8 metros sobre segundos. Tenemos casi un tercio más de gravedad. Es una barbaridad. Por eso tenemos una serie de anomalías. La vida tiene aquí una serie de anomalías que dentro de los planetas normalmente no los tiene. Por eso también vamos viendo cuestiones con las razas y vemos que hay razas que no pueden ser de este planeta. ok. Y lo relacionamos además con sus propias leyendas, sus propias tradiciones, porque te lo dicen, las mismas leyendas chinas o las leyendas cobrizas o las leyendas negras más antiguas te dicen de dónde vienen, por qué, porque estamos aquí. Es muy importante todo eso. Pero eso es conocimiento que
que la mayor parte, la élite mundial no quiere que sepamos. Por eso se oculta tanto este tema de la tierra hueca, porque es un tema fundamental. Claro, pero digo, este sol lo que genera también es esa temperatura agradable alrededor de los 20 grados, ¿no? Bueno, no. Bueno, sí. A ver, claro, es que, como vamos a ver luego, aquí tenemos una serie de constantes físicas. No importa que este planeta sea el tamaño de la Tierra, que sea del tamaño de una bolita o de canica de jugar de los niños. Si hubiera un planeta de ese tamaño hecho con estas mismas pautas, que puede haberlos en el espacio, yo qué sé, también puede haberlos. O grandes como Júpiter, o que hubiera un planeta grande como todo este sistema solar, como las proporciones son las mismas, las constantes físicas que los crean son las mismas, van a dar una serie de constantes numéricas bastante parecidas, como por ejemplo, la temperatura en cualquier planeta va a ser siempre entre 36 y 46 grados centígrados promedio. Caluroso, ¿eh? Calurositos. Pero, digamos, la temperatura que hace en el ecuador de la Tierra, donde hay una vegetación sumamente frondosa, donde enseguida uno se acostumbra a ese calor enseguida. ¿Eh? A lo que no se acostumbra para nada es el frío de Alaska. Se acostumbra la gente, sí, pero no es lugar para que se dé la vida tan intensamente, tan densamente, ¿no es cierto? Tiene mucha limitación, hay muchísimas especies que no se podrían adaptar nunca al frío, pero a una temperatura en promedio de cerca de 40 grados está muy bien. Y en el interior de la Tierra, ¿habría, por ejemplo, nubes y precipitaciones? Claro, claro que hay nubes, o sea, eh, son diferentes que aquí, porque aquí la mayor parte de las nubes que se ven las producen aviones o están influenciadas por los chemtrails desde hace décadas, cada vez ha sido peor, pero sí, hay nubes, hay precipitaciones, hay un ciclo normal del agua, de la naturaleza, igual que aquí o mejor que aquí. Y el ciclo que tenemos aquí afuera lo tenemos gracias a que está la luna. Si no estuviera la luna, no habría agua en la superficie de la Tierra prácticamente. Eso es otro tema. Vamos a cómo se forman los planetas. Bueno, tenemos cualquier sistema solar. Un sistema solar es una estrella y tiene a sus hijos a su alrededor. Algo muy parecido a lo que ocurre en los átomos. Tenemos un núcleo y tenemos eh, pues los electrones, los electrones girando alrededor. Aunque es distinto, el átomo se asemejaría más bien a un gran atractor galáctico, el sistema solar es casi un elemento cuántico dentro de ese gran átomo que sería un gran atractor galáctico. Pero vamos a ver cómo se forman los planetas a partir de este proceso que llevan las estrellas. Sabemos que las estrellas llevan un proceso, es exactamente igual que el de los neutrinos o de los cuásares, depende del tipo de estrella que hablemos, porque hay pocos tipos de estrellas. Mayormente existen, como en la física cuántica, no existen tantas subpartículas. Por ejemplo, existen, te dicen, 3 clases de neutrinos. No, no hay 3 clases de neutrinos, solo hay uno, neutrino. Lo que ocurre es que tiene 3 estadios y nosotros descubrimos en 1986-87, descubrimos que hay un estadio más. En ese estadio, el neutrino se concentra, lo que en las estrellas es la enana blanca. En algunos casos se pierde, desaparece, forma un agujero negro, que los hay a nivel cuántico también, pero depende del balance de materia que reúne. Si no reúne suficiente cantidad de materia a una misma velocidad de concentración, se produce una explosión. En el neutrino le llamamos neutrino muónico. El neutrino tauónico es cuando está estable, igual que una estrella cuando está en su momento como el Sol estable. Y cuando explota le llamamos neutrino electrónico. En las estrellas tenemos, la estrella es un neutrino. Todas las estrellas son neutrinos de unos átomos muchísimo mayores. Entonces, cuando ese átomo estalla, perdón, esa estrella estalla, es cuando se forma una gigante roja, que es lo que vamos a ver ahora,
Y entonces, el proceso, no sabemos lo que ocurre cuando se transforma en agujero negro, todo ahí podemos teorizar, pero en esto tenemos ya algo más de observación. Tenemos una gigante roja, no va a haber un cambio de spin, no va a haber nada de eso. Simplemente la estrella se va a expandir y al expandirse se va a tragar a todos los planetas. Esto es el reinicio permanente de los cuerpos celestes. Pasamos al siguiente. Ahí tenemos la supernova explotando. Son momentos, o sea, tarda nada, tarda minutos en abarcar parsecs. Seguimos con la siguiente. Bueno, en otros casos se puede formar una enana blanca. Si se forma enana blanca tiene las dos posibilidades. O se pierde, finalmente se traga todos los planetas igual y no sabemos lo que pasa con ellos. No sabemos nada. Se ha observado, directamente se pierden. Y esto se ha observado con telescopios y con microscopios electrónicos de barrido. Bueno, no son microscopios electrónicos de barrido, es una tecnología parecida. Pero se ha observado. Entonces, sabemos que la estrella, en el caso que se convierta en supernova, pasa de enana blanca de golpe a supernova, se expande y empieza a afectar a todos los planetas de su órbita, que están en órbita de ella. Continuamos. Luego, esta gigante roja se va a seguir expandiendo y se va a tragar a todos los planetas que estén alrededor. A veces se traga parte de una galaxia, ha pasado. Vemos que en su expansión hace estallar a los planetas o lo que queda de ellos. No queda nada. Se sigue expandiendo hasta formar una nebulosa puntual. Hay distintos tipos de nebulosas. En la vieja escuela astronómica hablábamos de la nebulosa puntual, que es la que está formada por estos procesos. Pasa que todo ese lenguaje se ha perdido también porque, claro, porque es que es muy claro y de entender muchas cosas, ¿no? La puntual es esto. Luego hay otras nebulosas que están formadas por distintos elementos, por distintos campos. Pero en este caso tenemos que esta nebulosa de pronto comienza en el centro a formarse de nuevo, a concentrarse la masa. Entonces tenemos dos cosas dentro de la nebulosa: materia química y materia alquímica. Es decir, la materia química que conocemos, la tabla de Mendeleev con sus 117 elementos, lo tenemos desparramado todos aquí, todo mezclado. Y tenemos también materia plasmática, lo cual tiene una característica: se diferencian tanto que se atraen por gravedad universal, pero se repelen por ley de polaridad. Entonces, vamos a tener porque estamos hablando de átomos trinos por un lado y de átomos complejos en la materia química. Entonces tenemos que la parte de materia estelar propiamente dicha, si bien le afecta la gravedad o interactúa gravitacionalmente con la materia química, no se pegan, tienden a diferenciarse, y eso es lo que ocurre. Entonces, tenemos que la estrella central empieza a repeler todo lo que tiene alrededor, que es materia química, pero claro, también van pedacitos de núcleo, o sea, núcleos menores, pedacitos de Sol, en ese desparramo. Seguimos con la siguiente. Entonces empezamos a tener, al principio, una confusa nebulosa que poco a poco se va a ir decantando. Ahora ya este proceso, si bien formarse la nebulosa tardó segundos, minutos, horas y puede que días, es una explosión, luego lo que sigue sí que va a demorar eones. Y lo que sigue es que este Sol, aquí tenemos el Sol nuevamente en su startup, ¿no es cierto?, en su reinicio, pero tenemos núcleos solares, es decir, pedacitos de este Sol
girando alrededor. ¿Y qué pasa alrededor de cada uno de estos pedacitos? Volvamos a la de atrás, por favor, un momento. Aquí, a la que vamos a pasar no es a esta central, sino a cada uno de estos, bueno, aquí son 6, pero puede ser cientos, miles, puede haber millones de estos pedacitos, solo que algunos se convertirán en el centro de un planeta y otros no. Vamos a ver uno de estos en particular. La que vemos ahora no es el Sol central, sino un pedacito de Sol de estos que va a ser el Sol interior de un planeta. Vamos a la siguiente. Bueno, alrededor de este pedacito de Sol, que está en órbita del Sol, se va a ir acumulando cascajo, o como le llamaríamos, en fin, ripio, arena, polvo cósmico, todo el cascajo, mineral, todo lo que es materia química, polvo cósmico, todo lo que es materia química. Aquí hay de todo, gases también, por supuesto, hay todos los gases y todos los metales y todo lo que componía antes unos planetas. Y así, pero esto estamos hablando del reinicio, y se vuelven a formar de la misma manera. Pasamos a la siguiente. Fíjense que se quedan alrededor, pero no se pegan, porque hay repelencia, hay atracción, pero al mismo tiempo hay repelencia. Por lo tanto, tenemos una interacción que va a dar lugar a la formación de estas nuevas esferas. Ya el Sol central poco a poco se va recomponiendo, digamos que se va estabilizando, pero a su alrededor se van formando estas bolas de materia química que está blanda y se están formando alrededor de pedacitos de Sol. Pasamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, la tenemos más o menos, todavía está en formación, entonces de cualquier lado que lo miremos vamos a ver que el Sol interno le vamos a ver brillar, porque esto está todavía medio como transparente, porque es una masa de gases, de piedras, de polvo, en fin, de todo, pero todavía está en formación. Y al mismo tiempo está girando, tengan en cuenta eso. Tenemos una fuerza centrípeta, que es la gravedad de esta estrella que está atrayendo a toda esta materia química, pero al mismo tiempo tenemos una centrífuga, que es la rotación que está teniendo esto de acuerdo al impacto que hubiera, digamos al impulso, mejor dicho, que hubiera en el startup. ¿Recuerdan? La explosión de aquella estrella. Bueno, aquello dejó, como siempre todo se está moviendo y está influenciado por otros cuerpos siderales, pues ha dejado un giro. Bueno, de acuerdo a ese giro vamos a tener unos planetas que van a tener una rotación diferenciada. Ahora, a la larga, por las leyes de Kepler, siempre les vamos a ver colocarse dentro de una misma, que no van a estar girando cada uno a su bola, más o menos van a formar o tender a formar un plano dentro de la órbita alrededor del Sol. Pero lo importante aquí, para la planetogénesis, es entender que esto es materia química que se está empezando a amontonar y a tomar consistencia alrededor de un pedazo de plasma solar. Vamos a la siguiente. Aquí ya lo tenemos más formado, más sólido. Pero ¿qué pasa? Que todavía quedan otros pedacitos de plasma estelar, como el Sol interno, como el Sol, pero no han logrado juntarse todavía, pero son atraídos tanto por la masa planetaria como por la masa del Sol interno, o sea, por la materia química como por la materia plasmática. Entonces, ¿qué pasa? Caen sobre ese planeta en formación. No van a llegar todavía, los últimos sobre todo, no llegan al fondo. Si alguno logra pasar esta corteza que se está formando, se une directamente al Sol interior. Pero si no, se queda aquí, entre medio de la corteza, en una interacción que va a dar lugar a unos procesos que veremos luego, que van a dar lugar a los volcanes. Fíjense que aquí ya tenemos más sólido, más duro el planeta, más formada la costra, pero los huecos están, los polos están huecos. Entonces se pueden ver la luz del Sol interior, mientras que todavía la atmósfera de ese planeta es gaseosa.
Nosotros no podemos ver en los polos, no podemos ver la luz que se emana de los polos, porque vivimos en un ángulo muy malo para verlo. En cualquiera de los casos, no nos podemos acercar mucho, pero si nos acercamos mucho, en algunos momentos se puede ver, y no tiene nada que ver con las auroras boreales, porque las auroras boreales son otro fenómeno, un fenómeno magnético, porque esta esfera es un toroide que tiene su campo magnético toroidal. El Sol interno tiene su propio, también es igual que esto, tiene forma de toroide y tiene su propio campo magnético, aunque es materia plasmática. Y también interactúan las quiescentes solares del Sol del sistema. Y entonces vamos a tener todo ese espectáculo que son las auroras boreales, que son interacciones de diferentes campos. El campo de la Tierra, el campo del Sol central y el campo del Sol del sistema, el Sol exterior. Ahora bien, nosotros mayormente no vemos este rayo blanco que vemos aquí. Se tienen que dar unas condiciones muy puntuales, como que algunos volcanes cerca de los polos estén emanando mucha ceniza, porque los gases normales de la atmósfera no permiten ver esta luminiscencia, se pierde en el espacio. Bajo determinadas condiciones, sí, como por ejemplo cuando ha habido volcanes en explosión en Islandia, cuando ha habido mucha ceniza volcánica por volcanes en Siberia también, pues se han llegado a ver estas luminiscencias en algunas épocas por gente de Siberia, de los países nórdicos, claro. No tenemos ninguna referencia del sur, pero sí la tenemos en referencias de países nórdicos, muy antiguas. Bueno, todos los planetas tienen dos huecos. Algunos puede que tengan un solo hueco, que se hayan formado con un bamboleo tan grande que finalmente en un polo ha quedado sin abrirse un agujero, pero se ha abierto mucho más grande en el otro. Pero la mayor parte de los planetas tienen dos entradas, dos puertas tienen las casas de la naturaleza, un polo norte y un polo sur. De acuerdo al tipo de bamboleo que tenga cada planeta, va a ser uno más grande que el otro. Pasamos a la siguiente. Como ven, todavía están cayendo, no meteoritos en este caso, sino pedacitos de plasma estelar. El último conocido cayó en 1914 en Galicia. Hizo un agujero de 1,5 metros de diámetro o algo así, lo estuvieron recogiendo con baldes, pero eran baldes de madera y no se quemaba la gente ni nada, pero los baldes de madera al día siguiente estaban agujereados, o sea que finalmente se termina produciendo un fenómeno que se come la materia. Si dejáramos la mano mucho tiempo dentro nos empezaría a calentar, a quemar, pero le metían madera y no pasaba nada, no parecía que calentara, pero finalmente se perdió todo en la Tierra, se fue metiendo para abajo. Fue el último meteorito de plasma estelar que cayó a la Tierra que se sepa. Te hago una pregunta. A través de estas aberturas o puertas naturales, ¿ingresa la polución de la tierra nuestra, digamos, de la superficie? No, no, está muy bien pensado, está muy bien hecho para que los vientos no lo permitan. Sin embargo, sí puede venir cosas de adentro para afuera, como el polen de muchas plantas que de pronto dejan colorido todo el hielo en la Antártida, en algunas zonas o en algunas zonas de las regiones nórdicas, que son otras de las pruebas ocultas, lo que se sabe hace mucho tiempo, ¿no? Porque adentro, claro, hay unos momentos en que hay una polución, pero de polen de plantas, ¿no? Espectacular. Bueno, esto hicimos un trabajo en el año, no me acuerdo ya, como en el 87, 88, por ahí. Ya ni me acuerdo el año, porque estas cosas que las haces entre medio con los alumnos, les ayudas a algunos a hacer las tesis y después que te ayudan ellos a buscar otras soluciones. Bueno, pero esto lo hicimos más bien con profesores de anatomía, con arquitectos, ingenieros, calculistas de materiales, porque yo les hice una prueba, o sea, les invité a un experimento. En el experimento no podían saber ellos las variables generales ni el objetivo del experimento, solo tomar el esqueleto humano como objeto de cálculo de materiales, como si habláramos de un edificio que luego tiene que aguantar 70, 80, 90 kilos de carne
de masa, de músculos, de órganos, tal, todo el peso, ¿no? Entonces, también lo hicimos por razas. Como yo estaba en antropología, pues lo hicieron distintas personas en distintos ámbitos y con distintos parámetros. Entonces, por ejemplo, teníamos unos amigos negros, de raza negra, bien negros, en calculista de materiales. Entonces le dimos los datos que teníamos de la Facultad de Medicina, pero de un hombre de raza negra, para que estudiara el cálculo estructural de los huesos de la raza negra, y a otros para que hicieran el cálculo estructural de la raza blanca. Entonces lo hicimos así por razas también, para que esto quedara en evidencia de alguna manera. La cuestión es que las leyendas de los negros más antiguas dicen que vienen del planeta más grande, del mundo más grande bajo el Sol. Y el mundo más grande bajo el Sol es Júpiter. Y hay escritos, o sea, dibujos en la isla de Zanzíbar y en otros puntos de África que indican, con dibujitos, dibujan un redondel con dos óvalos, con dos manchas, y dicen que ese es su mundo. Y el único mundo que puede parecer eso es Júpiter, que tiene en realidad dos manchas, no una. Bueno, las manchas esas se deben a los huecos polares de Júpiter. Pero bueno, esto los negros antiguamente lo sabían. Entonces, ellos saben que vienen de un mundo donde necesariamente su esqueleto tiene que ser mucho más fuerte que para vivir aquí, en la Tierra y en el interior, incluso en el exterior. ¿Por qué? Porque los negros, al vivir en Júpiter, cuando sacamos las proporciones de gravedad de la superficie exterior de Júpiter, tenemos que ellos sí que están, sería brutal para vivir ahí. No, no se podría, pero en el interior tendrían alrededor de 10, o más o menos los 9,8 metros sobre segundo que tenemos nosotros aquí afuera. Y como la raza negra viene de Júpiter, según lo cuentan ellos mismos, bueno, pues resulta que vemos exactamente que la naturaleza ósea de la raza negra está para soportar 9,8 metros sobre segundo. Pero en nuestra raza, la raza aria, no. Nosotros estamos hechos para soportar 6,7 metros sobre segundos, un tercio menos. Es decir, que la gravedad, como se ve en la imagen de la derecha, nos termina matando, nos termina aplastando. Sin embargo, pues esto se puede comparar, se puede ver, cualquiera que anda por Brasil o por África, que puede ver gente muy mayor, negros muy mayores, pues verá que normalmente están muy rectos, ellos no, es muy difícil, pueden padecer de los huesos, pero ya es una enfermedad, algún tema puntual, pero la gravedad no los revienta, su esqueleto es completamente distinto, maravillosamente resistente en comparación al nuestro con la gravedad. Está bien, les cuesta más nadar, no hay ningún gran campeón de natación negro, nada muy bien, pero tienen huesos muy pesados para eso. Entonces, los amarillos, por ejemplo, que vienen de Venus, según sus propias leyendas, que ellos vienen del mundo, que es la estrella de la mañana, bueno, si hacemos caso a lo que nos dicen sus propias leyendas, ellos mismos nos lo están diciendo. Esa raza tiene un esqueleto mucho más apropiado para Venus. Bueno, y además es mucho más flexible y por eso pueden hacer cosas que para los blancos y para los negros es casi imposible. No somos iguales todas las razas. Cada raza es una maravilla diferente. Somos como todo individuo, ¿no? Pero al hacer este estudio, pudimos hacer esas comprobaciones ya desde otro punto de vista sobre la diferencia de metros sobre segundos para lo que está hecho un esqueleto. Entonces dice, a ver, la naturaleza no es tonta. Hay una serie de leyes como la ley de selección, la ley de adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene sentido que nuestro esqueleto ario sea tan débil. No tiene sentido. ¿Por qué? Sí que lo tiene. Es que estamos hechos para estar, nuestra genética está hecha para aguantar 6,7, no 9,8. O sea, más Aparte de cerca al todas, centro de la Tierra. para que vivamos, nosotros viviríamos de maravilla en la superficie interior, donde viven los verdaderos seres humanos, que encima ellos no están modificados genéticamente, nosotros sí, somos un defecto genético.
nos caemos de 3 metros y algo nos lastimamos, algo se nos rompe. O sea, somos terriblemente frágiles cuando la naturaleza no hace estas cosas. La naturaleza obra haciendo las cosas cada vez más perfectas. Nosotros vamos al revés. Bueno, aquí tenemos un cuadro. Este cuadro es un dibujo que hice en base a unos documentos que hoy en día serían secretos, pero bueno, los ingenieros de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que luego fueron vendidos a una multinacional, bueno, aparentemente española, pero que no es española ni argentina ni nada, una empresa. Las empresas no tienen patria. Creo que es Petronor, no me acuerdo. Bueno, pero no sé quién se habrá quedado, si tendrán estos mapas, los mapeos que se hicieron de la zona de Mendoza, por ejemplo, el volcán que vemos ahí largando humo sería el Tupungatito, y el que está más arriba sería el Tupungato. Y esta es una vacuoide que hay, como se puede ver. El techo está más o menos a unos 30 kilómetros de profundidad y el piso de esa vacuoide está a unos 50 kilómetros de profundidad y tiene unos 70, 80 o 100 kilómetros de largo. No, como es un poco amorfo, pero todo esto estaba testeado por ingenieros argentinos, ingenieros de la antigua YPF, hace muchas décadas, no sé, en el 30, en el 40, ya empezaron a hacer estos mapas con sondas que luego, a medida que las iban perfeccionando los mapas. Entonces, lo que tenemos adentro es un hervidero de vida, porque hay vacuoides que pueden ser perfectamente habitables. ¿Cómo están iluminadas? Sin duda, artificialmente. En Argentina, esto lo puedo decir ya porque como lo saben los militares, pues ya que lo sepan los civiles también, pues no hay ningún problema. Bueno, no sé, los militares, cuando estaba el ejército de la patria, ahora es un ejército mercenario, no sé cuántos militares de verdad habrá en Argentina, pero como institución ya es una corporación privada inclusive, así que no sé. Pero por eso ya me da igual decirlo. Pero en Catamarca, desde Catamarca hasta abarca un pedazo de La Rioja, un pedazo de Córdoba, un pedazo de La Pampa, un pedazo de Mendoza. Adentro hay abajo, estamos hablando ya de varios kilómetros más, no sé si son 100, 80, no sé cuántos kilómetros de profundidad. Hay una vacuoide gigantesca que se llama, se me ha ido el nombre, es un nombre esotérico y poco conocido, como no hablo de esto. Pero bueno, tenemos otra pequeña que abarca en Mendoza y llega hasta San Juan, que se llama Isidris, de la cual también hay escrito algún libro por ahí, totalmente tergiversado, torcido. Salen hasta estrellitas de David en las naves, o sea, ya te puedes imaginar. Esta gente no tiene precisamente nada de las religiones que hay aquí afuera. Bueno, lo que vemos ahí en verde en esta imagen es, por ejemplo, esto, se sabe, es un yacimiento, eso es petróleo, pero también hay napas de acuíferos que son verdaderos mares. Y lo que vemos a la izquierda, debajo del Tupungatito, es la panela volcánica, el magma, que no estamos encima de un mundo repleto de magma. No es así, no. Son solo bolsas enormes de magma, sí. Donde ha caído un pedazo de plasma estelar ha formado esto. Seguimos con otra imagen. De paso te pregunto, cuando vos te fuiste a la cueva, a la caverna 10 kilómetros para abajo, ¿vos podías tomar el agua de ahí? ¿Es potable? Sí, sí. Bueno, en alguna parte es un gusto mineral así, un gusto un poquito metálico, pero vamos, hierro y cosas. Sí, sí, agua totalmente potable. Además, el agua se mueve por dentro de la tierra, filtrando, por todos lados se está filtrando. Es más rica o menos rica, pero siempre tiene gusto a algo porque hay mucho mineral, pero es muy rico, ¿eh? La verdad es que yo no he pasado en las cavernas. Andaba siempre mojado porque además te está goteando por aquí, por allá. En alguna puedes tener algún gustito que puede tener un poco de azufre, cosas así, pero no, normalmente no son cosas venenosas. Por lo menos en la zona donde yo he andado. Sé que hay lugares donde hay que tener un poco más de cuidado, que puede haber
metales tóxicos y cosas, habría que ver, pero por donde yo he andado no he tenido problema. Igual donde si estoy muy cerca de la superficie, no, porque no está muy filtrada y viene porquería de la selva y tal. Pero es lo mismo que beber de un arroyo de la selva, que te aseguro que es bastante más segura que el agua del grifo de cualquier parte. No tiene flúor, no tiene ninguna porquería que le hayan echado a propósito y lo único que hay que cuidar es de hervirla porque puede tener bacterias peligrosas que a veces me ha pasado y me he vuelto muy enfermo por las bacterias, ¿no? Bueno, esto es un dibujo a partir de un escenario absolutamente real. Una vacuoide, pero bueno, está por ahí. Pero esas son naves andrómedas, muy grandes. Digamos que esto es un dibujo, pero a partir de un escenario real. Sigamos con la parte técnica. Bueno, todo esto, como te explicaba también en el vídeo anterior, no tengo ningún interés, a menos que me paguen mucho y me convenga económicamente, pues no me interesa entrar en una batalla. Ya he tenido unas cuantas batallas académicas, algunas las he ganado, otras las he perdido, pero no las he perdido por no tener razón, las he perdido porque estamos ante una tiranía académica, entonces te echan y no te dan ni los analíticos de lo que has estudiado, pero que no, eso no me importa. Entonces lo que me interesa, como te decía, es formar a los niños, que los niños tengan la formación que yo tuve con Julio Verne y con, por supuesto, físicos, científicos de toda clase. Pero es que Julio Verne no era un mero novelista. Alguien le dijo, señor Julio Verne, ¿de dónde saca usted Un contacto. toda esa imaginación para escribir sus libros? Y él le dijo todo enojado, solo a un imbécil se le puede ocurrir que lo que yo escribo son imaginaciones, son conocimientos científicos disfrazados de novela. Bien, pues yo puedo decir exactamente lo mismo. Esto es el primer libro para niños de 7 años hasta 107 años. Ya los mayores tienen que pedirle permiso a los nietos. Y bueno, también tienen muchas cuestiones esotéricas que a los niños les parecerán muy jajaja, jijiji, pero a los adultos verán que es el conocimiento esotérico. Es decir, muchos fenómenos explicados muy fácilmente para que lo entiendan todos. El tesoro mágico de Iraotapar. Vamos a la siguiente imagen. Es el segundo libro. El tercero es el tesoro mágico de Jinzita. Jinzita en chino significa pirámide. Todo tiene que ver con las pirámides al final, pero no, la mayor parte de esto no tiene nada que ver con las pirámides. El primero inclusive sí que hay pirámides en el interior y es la parte que me llama mucho la atención, pero el tema no va de pirámides, realmente. El tesoro mágico de Fray Santenia ya empieza a dejar claras algunas cuestiones políticas que no puedo explicar de otra manera, como novela. Ahora vamos a ver, aquí entramos en el tema esotérico de la tierra hueca, de la clave fundamental esotérica. Este es uno de las imágenes o de los cuadros esotéricos simbólicos más completos, más complejos y más antiguos que se tiene en esta humanidad. Ya para más antiguos tendríamos que irnos a los jeroglíficos egipcios, a cosas que hay en los templos egipcios. Que por cierto, volvemos en septiembre y estoy con unas ganas locas que hace 2 años que no estamos en Egipto y es increíble las cosas que vemos ahí. Pero aquí vamos a tener de todos modos una pirámide, ¿cómo no? Bien, resulta que este dibujo está enmarcado en un cuadrado cuyas proporciones exactas son las de una pirámide, y ahora mismo estaba buscando, pues que en alguna época tenía una pirámide por aquí a mano, para mostraros un tema. ¿Por qué que tienen que ver las pirámides con la tierra hueca? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Están tremendamente relacionadas. Dame un segundito. Cariño, Piquita. Bueno.
Aquí está. Vale. Gracias. Bueno, aquí, a ver, vamos a alumbrar. Miren el dibujo de fondo, en rojo. El cuadrado es la base de una pirámide. Forman la cruz templaria, que con sus medidas perfectas es también la cruz de la farmacia, aunque los carteles de neón los hacen más o menos así aproximados, pero la cruz de la farmacia, es decir, el símbolo de la salud, que no es la Cruz Roja, porque la Cruz Roja se creó mucho después, vamos, en el siglo XX, pero este es un símbolo muy antiguo de la farmacia. La cruz de la farmacia significa la salud. Se ve perfecto, ¿verdad? No sé si lo quieres ampliar para que lo vean mejor. Vale. Es la luz, la refracción de la luz a través de una pirámide en su base. Esto es lo que significa este símbolo de fondo que tenemos aquí, que es también el más archivisto de todos los jeroglíficos en Egipto, el cartucho más visto, es la llave de la vida y la pirámide. Ankenpir, la llave de la vida está en la pirámide. Pero, además, volvemos al anterior, por favor, un momentito. Además, tenemos este cartel que ha salido en muchas películas, incluso lamentablemente de terror, donde le adjudican de no sé qué, pero este cartelito, dentro de este círculo, dice, visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem, cuyo verdadero sentido se le pueden dar en el latín antiguo dos versiones básicamente. Para visitar la tierra interior, te tienes que rectificar, es decir, purificar, y encontrarás la piedra oculta, es decir, la puerta de la entrada. Lo otro es al revés. Visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapide. La primera parte es la que cambia, la segunda no. El visita interior a terrae te está diciendo no para visitar la tierra interior vas a tener que hacer aquello, sino que hazlo, busca la tierra interior, pero purifícate y encontrarás la piedra oculta. O sea que la primera parte, las tres primeras palabras, visita interior a terrae, puede tener dos sentidos, pero la segunda parte, compuesta de cuatro palabras, no. Tiene un solo sentido, rectificando inveniet occultum lapidem, es decir, purificándote encontrarás la piedra oculta. Es decir, un término, una frase absolutamente alquímica, frase constante de los alquimistas, que a veces la decían sin contar lo otro, visita interior a terrae, porque era un secreto esotérico, por esto, por lo otro, yo qué sé. Pero aquí tenemos que adentro, tú me preguntabas si en el interior de la Tierra hay nubes, pues sí que las hay. Y aquí tenemos estas manos en una posición rúnica que es la generadora de vida, en realidad la runa man, en una forma de mudra. Una mudra que practicaba mucho Jesús, el esenio, ¿no? Cuando bendecía con la mano así. También es la runa Ar. La runa Ar y la runa Man en una misma posición. Bueno, y tenemos el águila, tenemos el león, que son dos animales primordiales. Aquí tenemos las estrellas, que es lo que se ve por fuera, y esto es lo que se ve por dentro. En fin, todo esto tiene es toda una larga cadena de significado simbólico, pero nos vamos a quedar, porque si no se nos iría, podemos estar días hablando de esto. Nos vamos a quedar con el visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem, que está en un círculo, y ahora sí pasamos a la siguiente imagen. ¿Recuerdan? El círculo que acabamos de ver, visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Seguimos a la otra imagen. Este es el corte transversal de la Tierra. ¿Y aquí qué tenemos? Pues lo mismo, con unas proporciones bastante aproximadas. Pasa que modernamente se han repetido en algunos libros, los han dibujado un poquito más grande, un poquito. Aquí, por ejemplo, está un poco más agrandado, un poco más gordo el círculo, y más gruesos y grandes todos los dibujos. Pero tenemos en realidad la misma proporción que
el de la Tierra. Pasamos a la siguiente imagen. En realidad tenemos esto, ¿eh? Esto es el interior de la Tierra. Aquí tenemos un corte transversal de la región polar del norte. Tenemos unos 350 kilómetros de diámetro menor. El diámetro mayor son unos 1.600 kilómetros. De ahí, por un error de interpretación de ciertas variables físicas, es que nuestro primer cálculo de espesor de la corteza era de 1.600 kilómetros. Te estoy hablando de hace 40 años. Después lo fuimos ajustando con la ayuda de mucha gente a la que debo profundo agradecimiento, los hermanos Arrigoni y físicos, metalúrgicos, sería el doctor Caballero, bueno, la mayor parte de gente en Argentina, pero algunos también en Brasil, el brigadier general mayor Barbosa, y bueno, mucha gente a la que le debo gratitud, a los físicos que estuvieron conmigo en el laboratorio. Ahí terminamos de ajustar cosas y entonces quedamos en 1.000 kilómetros con todo bastante ajustadito. Y luego ya, ahí me cuadraron cosas que hasta ese momento no tenía un parámetro para comparar cuando tenía los papeles del almirante Beer. O sea, que no eran del almirante Beer, eran los informes de inteligencia al respecto de él, que no eran cosas que escribiera él. Él escribió sus informes y estaban ahí. Sus informes eran bastante escuetos, ¿eh? Pero luego, pues, todo lo demás no. Entonces tenemos la costra, 1.000 kilómetros. Y fíjense qué interesante aquí en esta imagen, en la parte de arriba tenemos el nivel del mar. Fíjense que apenas sobresale los volcanes más altos, las montañas más altas. Imagínense, tienen 10 kilómetros de altitud en 1.000 kilómetros que tiene de espesor, pues serían apenas rugosidades que ahí en este dibujo están inclusive exageradas. Pero abajo, si bien arriba tenemos una troposfera, es decir, atmósfera que puede respirar el hombre, de 10 kilómetros, abajo, en la superficie interior, tenemos una troposfera de 40 kilómetros, 4 veces más troposfera que aquí. Es decir, la presión atmosférica dentro es mucho mayor. Por eso los cuerpos también, encima que estaríamos con una gravedad menor, un tercio menor, vamos, es que daríamos unos saltos que ni te cuento. Bueno, como vemos, a 600 kilómetros, si miramos aquí la tabla de medida, a 600 kilómetros de profundidad, donde tenemos esta estrella blanca, tenemos la línea de gravedad cero. Esto en rojo sería magma volcánico, es decir, producido por los volcanes. Lo amarillo también. El rojo sería el magma primario, magma que queda mucho tiempo bajo la superficie, haciendo un proceso muy largo que va a dar lugar a la formación de todos los actínidos, como el plomo, el uranio, todos los minerales pesados. Luego también tenemos desparramado el petróleo, porque el petróleo no son bosques y animales prehistóricos que quedaron atrapados bajo tierra. Todo eso es un cuento, es mentira. El petróleo no es otra cosa que un mineral orgánico, es decir, el producto de estos procesos que ocurren en las vacuoides volcánicas. De todo esto sale una especie de destilado a partir del carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y tenemos los hidrocarburos, tenemos el petróleo, mares de petróleo. Nunca se va a acabar el petróleo. No, si viviera esta civilización tal como está, que no va a poder ser desde ya, porque este mundo así no puede seguir. Pero no porque seamos muchos, sino porque esto es una locura de humanidad, pero tendríamos petróleo para 1 millón de años. Lo que ocurre es que tampoco podemos estar ensuciando todo el tiempo la atmósfera, y además una pena, porque este petróleo es parte de esta célula viva que es la Tierra. Los planetas son seres vivos, no son piedras en el espacio encima de los cuales estamos unos parásitos jodiendo la marrana, como se dice en algunos lugares de España. No, nosotros aquí somos los hijos, todos los seres que hay de este mundo, lo que los aborígenes americanos llaman la Pachamama. La Tierra, como todos los planetas, es un ser viviente y todo este proceso
mineralógico que estudiamos en geomorfología, en geodesia y en minería y todo esto, en petrología, son procesos vitales, no son meros procesos químicos o físicos, son tan físicos o tan químicos como cuando estudiamos el cuerpo humano, cuando estudiamos el corazón, la sangre, los riñones, cuando estudiamos cómo funciona nuestro cuerpo. No estamos estudiando mera química y física, estamos estudiando cómo ñoco funciona el cuerpo de un ser viviente. Bien, pues la Tierra también tiene vida y de tal magnitud cuando lo empezamos a entender, que es lo que da lugar a que puedan estar tantas especies viviendo dentro de ella, en su matriz, dentro de su superficie interna, y también aquí afuera este adefesio de reino humano que somos nosotros, reino humano mortal, en realidad subreino humano, somos subhumanos. Humanos son los que viven en el interior, los que viven 5.000, 10.000 años y luego no mueren, no dejan cadáver, avanzan al reino crístico, que no es otra cosa que un reino natural superior. Hay que quitarle al rollo el tema místico, el tema religioso, para entender lo que es el cristianismo con K, que es mucho anterior a Jesús, el Esen, y mucho anterior a todo esto, donde se explican los procesos naturales de los seres. Los seres humanos debemos trascender, ascender a otro reino. Bien, los primordiales dentro de la Tierra lo hacen en forma totalmente espontánea. No les cuesta un esfuerzo, a nosotros sí. Tenemos que hacer el esfuerzo volitivo, practicar el tantra, hacer la catarsis, que es muy dura más en esta civilización tan corrompida, con un sistema que es corrupto. No es que la gente sea corrupta, que los negocios sean corruptos, que la política sea corrupta. No, no, es corrupto el sistema, el dinero, todo el sistema es corrupto. Entonces, pues tenemos que trascender esto para poder entender. Por eso este tema, fíjate, el tema de la tierra hueca es tan importante que nos lleva sin querer a lo espiritual, nos lleva sin querer, buscando una realidad física, buscando una realidad intelectual sobre el movimiento. A ver, me interesa saber cómo funcionan los planetas y cómo es el cosmos, y creo que estoy buscando algo intelectual y en realidad estoy buscando algo tremendamente trascendente.